buenas noches amigos de Comuniqué, bienvenidos, estamos ya rumbo a las elecciones 2015 y el día de hoy se encuentran conmigo Guillermo Vázquez. Muchas gracias, buenas noches, siempre bienvenido. es un placer, gracias. Y Francisco Anda. Gracias, Eduardo. Nuevamente buenas noches. Buenas noches. Repetimos sí, señor. El programa de ayer. Y bueno, ayer platicábamos de las propuestas de los candidatos y la falta de políticas públicas que creo deberían de prevalecer sobre las ideas meramente coyunturales, ¿no? Digo, lo hemos comentado en emisiones anteriores, ese sería, digamos, el punto esencial de una oferta de campaña, las propuestas. Al final de cuentas, el ciudadano en una evaluación para decidir y sobre todo para encontrar una diferencia tendría que pensar en cuáles son los temas que representan sus necesidades y cómo un candidato o una postura de partido se los va a resolver. Lamentablemente, que eso debería de ser lo ideal, no sucede, nos vamos más por el morbo, nos vamos más por el conflicto partidista, por la rivalidad, que además, pues bueno, Mérida es un ejemplo nacional al respecto, ¿no? Aquí hay dos fuerzas políticas fuertes, bien identificadas, más o menos equilibradas en cada campaña, y yo creo que realmente el universo al que los candidatos de alguna manera atacan es esa franja de los que no son militantes activos, vamos, no son partidarios de convicción de una fuerza política, y que siempre en cada elección están valorando hacia dónde van a mover su voto, ¿no? Es decir, hay dos votos duros muy identificados, PAN, PRI, que a lo mejor pues ahí más o menos están en un mismo rango, y los que marcan y hacen la diferencia son ese intermedio. Es un porcentaje elevado, estamos hablando que se calcula que puede ser entre un 20 o un 30% del padrón, que son los que deciden pues de última hora. Que es la franja definitoria. Y que teóricamente, coincido plenamente contigo, el argumento principal de convencimiento tendrían que ser las propuestas. ¿Cómo te voy a solucionar tus problemas cotidianos? Pero creo que no es hoy por hoy no elemento esencial. ¿Verdad? El ideal, como bien comentabas, es que cada uno de los partidos, en base a su propia ideología, pudiera plantear políticas públicas. Y esto no sucede. Un resultado una conducta obligada que deberán de observar ahora los candidatos a partir del debate, tan demeritado debate, tendrá que ser reposicionar la calidad del candidato ante el electorado. Yo veo a los candidatos muy depreciados, muy opacados, entonces, y la ciudadanía muy despierta. Esa es una situación que está pasando ahorita. O sea, los ciudadanos y los medios, recogiendo el sentir de los ciudadanos también, están acusando una puntualizar del hecho de que los candidatos no están cumpliendo su función a cabalidad. Y la calidad de estos funcionarios, de estos candidatos, perdón, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, son de muy corta visión de Estado, una corta visión de políticas públicas de largo plazo, inclusive el de dónde surgen estos candidatos también se está observando en una forma en que no está muy convencido la ciudadanía de dónde provienen. Lo estamos viendo, son deportistas o son artistas o son payasos, etcétera, etcétera. Eso que sale ahora en los periódicos ya se venía ventilando en la sociedad, una crítica dura hacia cómo rescatamos nosotros a los futuros estadistas, porque estamos hablando de que estos ejercicios públicos deberían de conducir, sobre todo cuando son nuevos en este quehacer de las democracias y de la acción política, a que con una madurez estos candidatos pudieran llegar a ser los estadistas que el país necesita, los líderes de opinión, los líderes de políticas públicas, con una visión que vaya más allá de lo corto plazo, de lo inmediatez. Eso es lo que está en juego ahorita. Yo creo que habrá que meditar muy bien el formato si es que se da el nuevo debate. Habrá que meditar también muy bien las posiciones de cada uno de ellos. Verlos por televisión es básico, es fundamental. Verles sus caras, cómo se comportan, cómo se expresan, cómo incorporan un discurso. Eso es fundamental para el ciudadano a la hora de tomar una decisión, una decisión en su voto. Y evidentemente una
un comportamiento acerca de cómo expresan sus deseos de cambiar Mérida, de sacarla de los problemas en que estamos viviendo, cómo potencializar sus bondades, que las tenemos, cómo capitalizar esto y catapultarlo hacia el futuro. Entonces, eso no lo estamos percibiendo de los candidatos. La ciudadanía, por tanto, exige a los candidatos que se comporten a la altura. A una contadora, Ana Rosa, que si bien es cierto, ya fue 2 veces presidenta municipal, debería a estas alturas de su vida de comportarse de una forma más como una mujer que conoce, que tiene la templanza, que tiene la capacidad de transmitir, de ofertar algo mucho más allá de lo que hizo en las administraciones pasadas. Por supuesto que Nerio es un caso de excepción, lo estamos viendo perdedor en la primera oportunidad, lo estamos viendo repetidor, habrá que posicionarlo correctamente, están haciendo un esfuerzo, yo lo decía en otros programas, su obligación es ganar, lo están mandando a ganar, no a perder. Y un Mauricio Villa que, bueno, como también lo hemos visto con la marca esta PAN, que también se está agotando y tiene mucho que desear, si no se posiciona, también pudiera perder la presidencia municipal. En resumen, yo lo que digo es que habrá que ver que el siguiente debate cumpla estas expectativas, nos dejó un mal sabor de boca, dejó mucho que desear y esperemos que esto no vuelva a suceder. Fíjate qué importante lo que comentabas ahorita. Yo en varias ocasiones he mencionado que uno de los problemas que tenemos en México es que en todos los programas públicos nacen y mueren cada 6 años, que no hay una continuidad, no hay una política pública, que todo es en base a la buena voluntad y a las ideas del gobernante en turno, ya sea a nivel federal o estatal o municipal. Todos los programas buenos dependen de la buena voluntad del gobernante en turno, y yo creo que ese es un grave error que hemos cometido en México, porque no hay políticas públicas de largo plazo, no hay programas de largo plazo, y se impone finalmente el revanchismo, el decir, bueno, aunque este programa le funcionó bien a la anterior administración, si no es de mi partido. O le cambian el nombre. Le cambio el nombre, lo reinvento, lo rehago, y en ese proceso pierden un año. Sí. Hay muchos egos y muchas ocurrencias, y retomando lo que platicábamos desde el principio, el tema de una elección tiene que trascender más allá de las simpatías personales que generen las marcas políticas y los candidatos en lo personal. Porque entonces aquí lo que se tendría que establecer es que si un candidato hace una propuesta, que además por ley la tiene que presentar, una propuesta de gobierno, el análisis y el juicio, no solo social y ciudadano, sino legal de su administración, se apegue a lo que prometió y ofreció. De hecho, en algunos países europeos, aunque no llega a ser de manera tan puntual y tan estricta, es parte del proceso, que lo que se ofrece formalmente en campaña tiene que traducirse en obra de gobierno, en acción de gobierno, y si no, eso implica no solo, insisto, que la sociedad se enoje y diga me engañó, sino que eso implica también una serie de consecuencias legales. Eso yo creo que vale la pena que lo puedas ampliar. Me tengo que ir a un corte y ahorita que regresemos vamos a continuar con este tema. Aquí en Pastelería Doña Anita hacemos la diferencia. Ven y deleítate con nuestros pasteles decorados para cualquier ocasión, desde cumpleaños, bodas y aniversarios. No olvides probar nuestros exquisitos postres como panes, pies, brownies y mucho más. Nos respaldan más de 60 años. Visítanos en Pastelería Doña Anita, calle 22, número 201B, por 1719, Colonia México Oriente. Quítate el poch y no te quedes con las ganas. Para disfrutar de un ambiente natural en la ciudad, Eventos Sociales La Hacienda. Eventos Sociales La Hacienda. Estás decidido a ser el mejor. Saber hacerlo bien. Con tecnología que te integra al mundo. Y desarrollarte al máximo. Universidad Tecnológica Metropolitana. Únete al orgullo UTM. Gobierno del Estado de Yucatán.
amiguito. Si vas a hacer una quema en tu parcela, recuerda avisar a tus vecinos y solicitar permiso a tu autoridad municipal. Control de calendario con tu ayuntamiento. Haz tus quemas antes de las 8 de la mañana y después de las 5 de la tarde en la fecha que te toque. Si ves una llama, llama en caliente. Reporta incendio al 066, niño. Gobierno del Estado de Yucatán. Estamos de regreso rumbo a las elecciones 2015 y estábamos platicando con Guillermo sobre la obligatoriedad. Esa es la palabra. De obligatoriedad. cumplir con lo ofrecido, ¿no? Tendríamos que partir de esa base, de repente ¿no? nos ofrecen unas cosas que de entrada sabemos no va a pasar. Pero, a ver, es que no importa, porque cuando hablamos de debate, ese es el asunto. O sea, el verdadero debate es que si para ofrecer una solución de un aspecto que está plenamente determinado y conocido, no vamos a abordar sobre ideas que no existen o sobre inventar hilos negros, sogas negras. Sabemos los problemas fundamentales que hay en una ciudad como Mérida. Lo que hay que evaluar es qué propone cada candidato, cada fuerza política, de acuerdo a su posicionamiento, a su ideología, para resolver. Si es el mismo ciudadano el que no pone atención porque se está fijando más en temas de simpatías personales, se distrae. Y al final de cuentas eso al político y al partido le da un margen de maniobra extraordinario, porque él cumple con ofrecer como parte de un formato, pero en el momento en que asume el poder, puede cambiar de decisión sin que esto le afecte o le genere una consecuencia de tipo legal. Entonces, en este país, bien lo has dicho, se gobierna por ocurrencia. Hay planes y programas de largo plazo que existen y persisten incluso cuando se cambian algunas administraciones. Alguien me decía que hay una buena serie de gobiernos estatales y de municipios que materialmente trabajan en automático. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas del día a día, trámites, etcétera, que independientemente de qué partido gobierne, se hacen y se seguirán haciendo igual, no van a cambiar. ¿Dónde está la diferencia? En los temas sensibles, ¿no? En esas grandes obras de infraestructura o en esas grandes soluciones. No se pone atención, la atención se pone, y insisto, como pasó en esta ocasión, en el morbo. Ahora, yo creo que ahí particularmente, a lo mejor me voy a salir un poco del tema, cuando decías que Vila necesita definirse. Sí, Vila tiene una enorme necesidad de definir un asunto personal de transparencia. O sea, creo que al final de cuentas el debate sirvió mucho, no para escuchar esas propuestas. Y no se trata de defender a Nerio, pero yo lo escuché proponiendo, evitando golpes, como es normal en un debate, y lo que vi es que hubo un candidato que no fue capaz de responder al único cuestionamiento que se le hizo. Y además un cuestionamiento sensible, porque aquí no es el tema de que nadie lo haya acusado de un acto de corrupción. No hay que confundir eso. Nadie lo acusó de un acto de corrupción. Lo acusó y se le acusó de falta de transparencia. Y es el momento que yo no he escuchado una explicación al respecto. Sí veo a sus defensores muy en el tema fanático, partidista, pero nadie da una explicación. O sea, aquí el punto ni siquiera son las propiedades. ¿Por qué no las transparentó? Entonces yo creo personalmente, y obviamente me puedo equivocar, que ya ese es un tema definitivo para lo que resta de campaña. No veo cómo vaya a cambiar. Volvemos a lo mismo, estamos hablando de eso, no de propuestas. Que además sigo sin escuchar las de Vila, pero bueno. Mira, Eduardo, me gustaría puntualizar aquí una cosa que siempre he estado convencido de ella. A lo mejor me equivoco, pero la quiero expresar. O sea, hay cuestiones que un ciudadano, cuando tiene una vida productiva, una vida pública, etcétera, comete, omisiona, lo que tú puedas pensar. No necesariamente es un acto corruptible. Cuando vienen las campañas y se enfrenta uno a este escarceo, a esta confrontación, y empiezan a sacar sobre la mesa documentos y cosas de esta naturaleza, a mí se me hace que se pierde la esencia de una buena confrontación política, a mí en lo personal, desde mi perspectiva, desde mi forma que me he conducido, desde mis códigos de comportamiento y de conducta, etc. ¿Yo qué preferiría? O sea, ¿cuál sería el tema aquí a asumir? Yo tengo una inconformidad de cualquier índole contra un ciudadano, cualquiera que sea. Yo tengo los elementos sobrados, bastante suficientes, las instancias para ir y decir, el señor cometió una omisión ante la ley y yo pongo una denuncia en ese sentido. Como lo están haciendo en contra de Nerio. Ellos van, se plantan ante la autoridad y dicen, aquí te entrego un documento e impugno
al señor Nerio porque será una cuestión de la autoridad, reclamarle al señor Nerio, buscar las pruebas que le implica al señor Nerio y demostrar su inocencia o la falsedad de esas acusaciones en ese instrumento. Lo que no se vale es que en un evento de esta confrontación, donde repito, se debe de privilegiar las políticas de largo plazo o la visualización de una Mérida en 15, 20 años, cómo resolver los problemas urgentes y los inmediatos contra los de largo plazo y los que se pueden visualizar en que deberíamos de tener una visión de 25, 30 años. De manera tal que no se vale que tú vengas y le digas, oye, el señor desvió 1.350 millones de pesos con una facilidad y una tranquilidad, que dices tú, bueno, si el señor utilizó 1.350 millones de pesos y se los llevó a su casa, o sea, porque tampoco te dicen qué hizo con el dinero, dicen que los desvió, a lo mejor se los llevó a su casa, pues ahí debe haber un funcionario bancario, vamos a poner, siguiendo esta trama de la acusación, pues debe haber un funcionario bancario que recibió 1.350 millones de pesos, que tiene que validar y meterlo a la circulación. Hay un problema de índole económica ahí, ¿no? Que no es tan fácil decir, oye, se robó 1.350 millones de pesos. O por decirte cosas muy puntuales, ¿no? Cuando atacan a la contadora Ana Rosa Payán, igual le dicen, oye, es que tú le estás sirviendo al PRI, eres una empleada del PRI. Se me hace que también ahí hay un problema de conducta inclusive, ¿no? O sea, un problema de esencia moral, de ética personal, en donde tú no puedes ir a decir este tipo de cosas. O sea, cuando estoy haciendo estos análisis, no estoy defendiendo ni atacando a ninguno de ellos. Estoy sobreponiendo una visión de que no debe de ser, no podemos permitir los ciudadanos, y aquí estoy hablando como un ciudadano, como un crítico de este evento, ¿verdad? No podemos permitir un comportamiento, una conducta, un quehacer tan desasiado en cuanto a su participación de cada uno de ellos. Entonces, por eso te digo que tenemos que repensar el formato, repensar la actitud de los propios candidatos, hacerles entender que si no se comportan a la altura del requerimiento social de este momento, en este momento histórico de Mérida, de Yucatán, del país, estamos mal. Estamos mal porque te garantizo que lo saben. No, pero no solo es un problema que lo sepan, es un problema de que se los señalemos en los medios en los que tenemos la posibilidad de estar ante una cámara, ante un periódico, los que escriben, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hacerles el señalamiento puntual, aun sobre todo cuando los veamos personalmente, decirles, ¿sabes qué, hermano? Estás fallando, no es así. No. Pero Francisco, al final todos juegan con las mismas fichas, porque Ana Rosa también acusa a Carvajal de que sí, a su paso pero por si el precisamente por eso, Eduardo, es el problema. Precisamente ese es el problema. El formato sí existe. Sí. O sea, el formato es correcto. Lo que hay que romper es el circuito. Cuando un candidato es una propuesta, se da paso a una posibilidad de debatir sobre lo que se dijo. El asunto es que no sucede. O sea, si un candidato dice, yo voy a resolver el tema tal de esta manera, las participaciones siguientes tendrían que ser para criticar específicamente esa propuesta. Oiga, yo no estoy de acuerdo porque eso, si usted lo plantea ser así, no va a funcionar, o el tema de los recursos no es el correcto, o estratégicamente nos generaría un problema, y entonces el candidato que hizo esa oferta tendría además la oportunidad de una contrarréplica para defender ese tema. No sucede. El candidato hace una propuesta y cuando se le da voz a los demás, o lo aprovechan para hacer las suyas, o para irse al ataque de tipo personal. Y al final de cuentas, y esta parte es una complicidad de la sociedad, pues es que eso es lo que causa atención, eso es lo que genera el morbo. De otra forma, si de por sí estos eventos cada vez tienen menor impacto, pues lo tendrían aún mucho menos, ¿no? Bueno, yo lo comentaba en algún programa anterior del debate, el último debate presidencial, donde francamente, y yo lo vi, y yo lo analicé, y ya a la distancia, yo de lo único que me acuerdo es del edecán, porque al final de cuentas no me acuerdo de qué otra cosa dijeron, ¿no? Me tengo que ir a un corte, no le cambie, vamos a regresar, estamos rumbo a las elecciones 2015.
Aquí en Pastelería Doña Anita hacemos la diferencia. Ven y deleítate con nuestros pasteles decorados para cualquier ocasión, desde cumpleaños, bodas y aniversarios. No olvides probar nuestros exquisitos postres como panes, pies, brownies y mucho más. Nos respaldan más de 60 años. Visítanos en Pastelería Doña Anita, calle 22, número 201B, por 1719, Colonia México Oriente. Quítate el poch y no te quedes con las ganas. Para disfrutar de un ambiente natural en la ciudad, Eventos Sociales La Hacienda. Eventos Sociales La Hacienda. Estás decidido a ser el mejor. Saber hacerlo bien. Con tecnología que te integra al mundo. Y desarrollarte al máximo. Universidad Tecnológica Metropolitana. Únete al orgullo UTM. Gobierno del Estado de Yucatán. Chavito, si vas a hacer una quema en tu parcela, recuerda avisar a tus vecinos y solicitar permiso a tu autoridad municipal. Control de calendario con tu ayuntamiento. Haz tus quemas antes de las 8 de la mañana y después de las 5 de la tarde en la fecha que te toque. Si ves una llama, llama en caliente. Reporta incendios al 066, niño. Gobierno del Estado de Yucatán. Estamos de regreso ya para la última parte del programa del día de hoy, que a mi parecer nos está quedando corto el tiempo porque el tema está muy interesante y estoy con dos personas que saben de esto y que además lo comunican muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer entonces como Pues sociedad? yo lo dejaría a manera de conclusión, obviamente en administración del poco tiempo que nos queda, diferenciar estos dos escenarios en los cuales el debate es un instrumento como parte de una campaña política para que el ciudadano pueda tener un análisis y un juicio de lo que le están ofreciendo en materia de propuestas de gobierno. Y a lo mejor el siguiente paso tendría que ir más, y lo dijiste correctamente, hacia una cierta obligatoriedad, que lo que se dice se cumpla, y si no, eso genere una sanción más allá del descontento o del rechazo social o del juicio ciudadano. Una sanción podría legal. ser la revocación de mandato. Bueno, eso ya tendría que discutirse, tendría que buscarse la mejor forma, porque también hay que entender que sobre la marcha de un gobierno hay circunstancias que no están en tu capacidad de control, que pudieran en algún momento desviar la atención de lo que ofreciste. Pero en esencia tiene que haber una obligatoriedad de cumplir lo que se promete. De otra manera, las propuestas de campaña se vuelven únicamente eslogans, se vuelven además repetitivas, se vuelven genéricas, incluso si lo analizamos a detalle, hasta muy parecidas entre lo que dicen de un partido al otro, ¿no? Y bueno, y reconocer ya finalmente que el único interés que nos genera el debate a los analistas y a los ciudadanos es el morbo, son los golpes. Es como el que va a las carreras de carros esperando a ver quién choca, ¿no? Bueno, yo puntualizaría ahí, matizaría un poco lo que dice Guillermo en términos de que precisamente el análisis y la obligación que tenemos nosotros, los que estamos, repito, como comunicadores o analistas, sería hacer un llamado de atención a que ese morbo no se recree ni se fomente en la medida en que el ciudadano espera y demanda una actitud más razonada de los candidatos. Yo vuelvo a insistir, habrá que repensar el formato del debate, si es que lo vaya a haber, ¿verdad? No nos merecemos los ciudadanos un debate como el que nos proporcionaron en esta última ocasión los candidatos. Nos merecemos un poco más, hasta como respeto hacia mismos los candidatos, es una llamada de atención en términos con un comportamiento serio, correcto, ético, profesional, como lo que se supone debemos de estar fomentando. Vuelvo a insistir, líderes estadistas, de eso se trata el tema. Entonces, si nosotros no corregimos esto y desde nuestras trincheras, desde nuestros puntos donde nosotros interactuamos, no hacemos estos señalamientos, nos estamos embarcando en una aventura en donde recreamos ese morbo, recreamos el hecho de que hayan
candidatos, existan candidatos como estos, como inclusive cuando nos salieron con el PRD, con Cholo como candidato, bueno, pues es un magnífico actor y es una cosa extraordinaria, ¿no? Yo quise mucho a Cholo y lo recuerdo mucho a Cholo, pero no lo querría yo de gobernador, ¿verdad? Como no quiero a Carmen Salinas de diputada, ¿verdad? Entonces, O a Cuauhtémoc Blanco. o a Cuauhtémoc Caldo, digo, ¿dónde está la capacidad intelectual? ¿Dónde está la masa crítica de este país? ¿Dónde están los que se están formando precisamente dentro de una estructura social para servir desde una trinchera consciente, razonada, con una visión, vuelvo a insistir, de largo plazo? Todos los estadistas, todos los que están, hasta Ronald Reagan que fue un artista y que llegó a presidente de la República de su país, tuvo un antecedente de formación, ¿verdad? Entonces, que le permitió con sus errores y con su visión y con su filosofía, pero tuvo los elementos. Aquí no. Aquí hemos tenido presidentes de menos o de más a menos, de más a menos. Entonces, eso nos está lesionando como país. Sí, creo que nos faltan esos estadistas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer... ¿Del mundo perfecto a lo que hay? Esos señalamientos. Esto es lo que hay. Eso es lo que tenemos que corregir, no solamente porque ya están, no, están ahí, pero hay que corregirlo, tenemos que tener una alternativa, sobre todo, vuelvo a insistir, los que manejamos la pluma, los que tenemos la voz, los que podemos interactuar y formar una conciencia social. Podemos incidir en ese sentido, como lo están haciendo en otros países. Y en este país también se escuchan voces disidentes, voces que opinan diferente y que marcan una pauta. Hacia allá debemos encaminar. En tanto, yo le digo a los candidatos, muéstrense serios, hagamos con seriedad este trabajo. Sí, tengan más respeto todos los partidos por el ciudadano, háganle propuestas concretas, déjense de ocurrencias, y no estoy hablando de los candidatos de Mérida, estoy hablando de los candidatos de todo el país, así, señor. General. Yo respeto mucho a Lagrimita y a esta serie de personajes, pero no los quiero de gobernantes. Afortunadamente no estoy en las entidades por donde ellos van. Y sí, pues ténganle más respeto al ciudadano. A final de cuentas, no se les olvide que les entregamos más de 5,000 millones de pesos para que vengan y nos digan cuáles son sus propuestas, no para que salgan diciendo majaderías en los comerciales, eso. Pero bueno, se me termina el tiempo. Agradezco muchísimo a mis invitados de hoy, Francisco Anda, Guillermo Vázquez. Un placer. Y yo lo invito a que el día de mañana nos sintonice a las 9 de la noche, en donde estaremos nuevamente rumbo a las elecciones 2015. Yo soy Eduardo Soria, que tenga muy buenas noches.